subespacio generado por un conjunto de vectores. A ver, hasta el momento, ¿qué fue lo que trabajamos? Vimos cuáles eran las condiciones para que un subconjunto de un espacio vectorial fuese un subespacio. Y después lo que trabajamos fue que era una combinación lineal, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, y vamos a usar esa definición de combinación lineal, ¿cuál es el subespacio generado por un conjunto de vectores? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto A de m vectores que sea un subespacio de un espacio vectorial. Entonces, si llamamos S al conjunto formado por todas las combinaciones lineales de estos vectores del conjunto A, ¿sí? O sea, todos los vectores que podamos obtener haciendo combinaciones lineales de estos vectores de A, ese conjunto S va a ser un subespacio, ¿sí? Va a cumplir las condiciones de subespacio y se va a llamar subespacio generado. Subespacio generado por el conjunto A o por los vectores B1, B. ¿Sí? Y la notación que usamos es esta. S es igual a gen de generado. ¿Qué sería el conjunto S? Ahí va. S es igual a el generado por B1, B2, Bn. Este conjunto S tiene todas las combinaciones lineales de los vectores B1, B2, Bn. Todas las combinaciones lineales posibles. Exacto. ¿Sí? Ese es el subconjunto S, que es un subespacio del espacio vectorial B. Copien y no nos hagan los seleccionados. Ahí en donde dice ejemplo R2. Sí, R2 va a ser, y vamos a ver que efectivamente es así, R2 va a ser el subespacio generado por los vectores 1, 0 y 0, 1. Esos son los únicos posibles. No, digo, a R2 después voy a poder decir que lo puedo generar con otros dos vectores, ¿sí? Pero en particular, con estos dos vectores, yo me puedo generar todo R2. ¿Sí? Ahora, terminen de copiar y vemos cómo hacemos. Cómo probamos eso. Esos B1, B2 son vectores, no combinaciones lineales. B1, B2, Bm son vectores. ¿Sí? Y esta notación de acá, S igual al generado por B1, B2, Bm, son todas las combinaciones lineales de estos vectores. De B1, B2, Bm. ¿Sí? A ver, voy a escribirles algo acá. O sea, esto quiere decir todos los B tales que B se puede escribir como ¿Es de espacio vectorial o de vector?
todos los vectores B, tales que B se puede escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa M por BM. ¿Sí? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Con alfa 1, alfa 2, alfa M, números reales. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, tenemos un conjunto A de vectores del espacio vectorial B y el subespacio generado por esos vectores va a estar formado por todas las combinaciones lineales de ese conjunto, ¿sí? Que es lo que escribí acá. Y la notación que usamos es esta. S es el generado por B1, B2, Bm, ¿sí? Noten que si yo veo en un conjunto, ¿no? O sea, me dan algo así. Si yo veo generado, o sea, la palabrita gen antes de B1, B2, Bm, es algo que está formado por todas las combinaciones lineales de esos vectores. Si yo solo veo eso, ¿sí? El conjunto formado por B1, B2, Bm son esos M vectores nada más. Son esos y nada más. ¿Con el gen? Sin el gen son esos vectores. Con el gen son todas las combinaciones lineales de esos vectores. ¿Sí? Esa es la diferencia. Digo, si yo miro así, tengo solo M elementos. Es un conjunto de solo M elementos. Pero si miro así, o sea, si me dicen generado por B1B, son infinitos elementos que En tengo. el caso, por ejemplo, el ejemplo que está abajo, o sea, te dice gen, pero te da dos. Bueno, acá hay infinitos elementos, porque son este conjunto, todo este conjunto está formado por todas las combinaciones lineales del 1,0 y del 0,1. ¿Es entre S y S o no? Combinaciones lineales de esos dos vectores. Ahora vamos a ver lo siguiente. Voy a salir de esta pantalla, así abro un segundito. Abro esta aplicación y escribo ahí, así queda todo grabado. Digo, a ver, teníamos, o sea, en el ejemplo yo había escrito que R2 es el subespacio generado por los vectores 1, 0, 0, 1, ¿sí? O sea que R2 era el conjunto de todas las combinaciones lineales del 0, 1 y del 1, 0, ¿sí? A ver, en principio, es cierto que una combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1, cualquier combinación lineal de esos dos vectores, me da un vector en R2, ¿sí? Porque si yo hago alfa por el 1, 0 más beta por el 0, 1, ¿esto qué me da? Alfa 0 más 0 beta, y eso me da el alfa beta. ¿Sí? Si hago
si hago este producto por un escalar y sumo los dos vectores que obtengo, me queda el alfa beta. Eso es algo que está en R2, eso es verdad, ¿sí? Esto pertenece a R2. ¿Sí? O sea, esto significa que el conjunto de todas las combinaciones lineales del 1, 0 y del 0, 1 es un conjunto, un subconjunto de R2. Ahora miremos que cualquier elemento, cualquier vector que esté en R2, yo lo puedo escribir como combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1. ¿Sí? Entonces, veamos que cualquier esto pertenece a R2, ¿no? Que cualquier xy que pertenezca a R2 se puede escribir como combinación lineal de el 1, 0 y el 0, 1. Entonces eso nos va a decir que efectivamente estos dos conjuntos son iguales. Entonces, tomo un xy que está en R2. xy cualquiera, genérico, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es buscar alfa y beta números reales tales que, o sea, lo quiero escribir como combinación, al xy lo quiero escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Entonces busco alfa y beta tales que el xy sea alfa por el vector 1, 0 más beta por el vector 0, 1. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuánto tendrían que valer alfa y beta? Cualquier número real que tiene alrededor. No. A ver, digo. Yo quiero que se verifique esta igualdad, ¿sí? Y tengo que ver para qué alfa y para qué beta pasa eso. Entonces, pero aquí sí. digo, si hago xy igual a alfa por el 1, 0 es alfa 0 más beta por el 0, 1 es 0 beta. ¿Sí? Para que se cumpla esta igualdad, ¿qué tiene que pasar? Este x a quién tiene que ser igual? A alfa más 0. X tiene que ser igual a alfa más 0. Y el y tiene que ser igual a 0 más beta. Entonces, ¿quiénes son alfa y beta? Alfa tiene que ser sx y beta tiene que ser si. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir el 3, 4 como combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1, tendría que hacer 3 por el 1, 0 más 4 por el 0, 1. ¿Sí? Y así tengo, digo, si yo quisiera escribir el 3, 4 como combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1, tendría que hacer 3 veces el 1, 0 más 4 veces el 0, 1 y ahí obtengo el 3, 4. Claro, en vez de x e y pones punto. Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, R2 va a ser el subespacio generado por el 1, 0 y el 0, 1. En realidad también podría ser el generado por otros vectores. ¿Sí? Podría ser el generado por el, no sé, el 1, 2 y el 0, 1. Si yo resuelvo el sistema de ecuaciones que me queda, también tiene solución. ¿Sí? Y siempre que tenga solución, entonces voy a poder decir que es combinación lineal de esos vectores. ¿Está bien? Pero bueno, en particular, esos dos. Bien, entonces, esto es uno de los ejemplos.
terminen de copiar esto, les voy a dar un ejercicio donde les voy a dar un subespacio S y la idea es Y ahí te da escribirlo como el generado por ciertos vectores. ¿Sí? ¿Cómo? ahí en X es igual a alfa más 0. Sí. Es el conjunto. Eso yo entendí la llave. Ah, no, porque es el sistema de ecuaciones. Es el programa. No, es una llave especial. Vayan escribiendo, si ya esto lo terminamos de copiar, ¿sí? Entonces voy a pasar la pantalla y lo escribo. Miremos este ejemplo. Vamos a considerar S, el subespacio formado por los XY pertenecientes a R2, tales que X más 2Y es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué objeto geométrico es ese subespacio? Una recta. Una recta que pasa por el origen de coordenadas. Es un subespacio. Bien. A ver, ese subespacio es una recta que pasa por el origen. ¿Cuántos vectores necesito para generarme esa recta? Dos. ¿Cuántos puntos necesito para generar una recta? Uno. Puntos. Dos. Dos puntos. Con esos 2 puntos me puedo armar un vector. ¿Sí? Y el punto por el que pasa la recta es el 0, 0. Así que tengo el punto por el que pasa y el vector. Entonces, basta con un vector. Igual vos para decís que pasa por el generarme 0, la 0 recta. porque. Primero porque es Porque veo que pasa por el 0, 0. Reemplazo por el 0, 0 y me da 0. Ah, Y si porque no, así además no. no sería subespacio. ¿Sí? A veces, si ustedes se encuentran con algún ejercicio y les hablan eso, un subespacio generado por un vector, Ya sabemos que pasa por el 0. sí, va a pasar por el 0, 0. ¿Sí? O sea, si tuvieran que armar la recta, la ecuación de la recta, que se corresponde con tal subespacio generado por un solo vector, le dan el vector, pero el punto ya saben cuál es el 0, 0 o el 0, 0, 0, dependiendo de dónde estén. ¿Sí? Entonces, a lo que iba. Yo quiero escribir ahora este subespacio como el subespacio generado por ciertos vectores. ¿Sí? Voy a necesitar un solo vector porque es una recta. Entonces, yo algo les comenté la clase pasada, porque digo, quiero escribir a partir de acá. En principio quisiera escribir la ecuación vectorial de esa recta. ¿Sí? Entonces, yo tengo que X más 2Y es igual a 0. Y de ahí puedo despejar alguna de las variables, como por ejemplo, ¿cuál? X. X, bueno. Entonces, de acá me queda que X es menos 2Y, o sea que cualquier punto XY que pertenezca a ese subespacio S, ¿cómo va a ser? Menos 2y. Ese XY va a tener esta forma. La X va a ser menos 2Y y la Y va a ser Y. ¿Sí? Ahora, la Y la puedo sacar como una escalar. Sí. La Y la puedo sacar como una escalar. Opa. Ah, mejor. La Y la saco como una escalar y me queda Y por el menos 2, 1. E Y es cualquier número real. ¿Sí? Entonces, presten atención a esto. Al XY lo escribí como un múltiplo del menos 2, 1. Sí. Es decir, lo puedo escribir como una combinación lineal del menos 2, 1. ¿Sí?
este XY es combinación lineal del menos 2, 1. O sea, cualquier vector que pertenezca al subespacio S lo puedo escribir como combinación lineal de ese vector. ¿Sí? Entonces, vamos a poder decir lo siguiente: que el subespacio S va a estar formado por todas las combinaciones lineales de ese vector. O sea, va a ser el generado por el vector menos 2, 1. ¿Sí? O sea, van a ser todos los múltiplos de ese vector. Tenemos que estar en una recta. ¿Está bien? Igual ahora les voy a decir otra forma de hallar un conjunto de generadores. Y tiene que ver con que si estamos hablando de un subespacio vectorial, a cualquier punto en R2 o a cualquier punto en R3 lo podemos identificar directamente con un vector. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que S geométricamente es una recta que pasa por el origen de coordenadas y sé que necesito un solo vector para definir esa recta, para generarme esa recta. Entonces, con encontrar un vector XY que verifique la ecuación, ya está. Entonces, un ejemplo sería el menos 2, 1. Si yo reemplazo la X por menos 2 y la Y por 1, me da 0, se cumple la igualdad. Entonces ya puedo decir que este subespacio está generado por el menos 2, 1. Pero alguien pudo haber encontrado otro y decir, mira, no, yo reemplacé, no sé, que era otro. no sé, le di al X y el valor 4. Entonces el Y me tenía que dar menos 2. Entonces considero el vector 4 menos 2. Son dos paralelos. Pero resulta ser un múltiplo, sí. Cuando tengo un solo vector va a pasar eso, ¿no? Uno va a ser múltiplo del otro. Ahora vamos a ver un ejemplo con un plano y entonces ahí ya va a quedar un poco distinto. Pero igual podemos usar esto, ¿sí? Entonces los vectores que encontremos no van a ser uno múltiplo del otro. O sea, los dos pares de vectores, los pares de vectores que encontremos, que encuentren unos y que encuentren otros, no tienen por qué ser múltiplos, digamos, entre sí, pero sí serán combinaciones lineales. ¿Sí? Bien. Voy a bajar un poco esto. Me voy a poner otra pantalla así vemos un ejemplo con un plano. ¿Puedo pasar de pantalla? Bueno, entonces consideremos este otro ejemplo. A ver, consideremos S, que está formado por los X, Y, Z, pertenecientes a R3, tales que X menos Y más 3Z es igual a 0. Vamos a encontrar un conjunto de generadores de ese subespacio de la forma rápida. ¿Sí?
Porque ¿qué objeto geométrico es? Es un plano en R3 que pasa por el origen de coordenadas, es un subespacio. Entonces, si es un plano en R3, ¿cuántos vectores necesito para generarme ese plano? Uno también. ¿Me alcanzaba un Dos. solo vector? No, dos. Dos. Dos o tres. ¿sí? Uno. Entonces, si tengo dos vectores, ¿cómo tenían que ser esos vectores entre sí? Los vectores. No tenían que ser No tenían que ser paralelos. ¿Sí? Eso de que no sean paralelos, en unos minutos va a tener un nombre. ¿Sí? Distinto que el de paralelos. Pero bueno, entonces con dos vectores que no sean paralelos entre sí, me alcanza para generarme todo ese subespacio S. Entonces, podríamos buscar dos vectores que verifiquen la ecuación y que no sean uno múltiplo del otro. ¿Está bien? Ahora, denme un ejemplo de un vector que verifique esa ecuación. 1, 1, 0. El 1, 1, 0. 1 menos 1 más 3 por 0 me da 0. Entonces, considero el 1, 1, 0. ¿Algún otro? Que no sea múltiplo de ese. 4, 1, 1. 4. El 4, No, 1, más 1 cero. me queda 4 menos 1 más 3. No me da 0. No, 4. 4, 1, menos 4, 1 menos 1 sí me sirve. ¿Sí? Porque es 4 menos 1 menos 3 me da 0. A ver, pues uno. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. 4, 1 menos 1. Entonces, ese subespacio S va a ser el generado por esos dos vectores. O sea, va a estar formado por todas las combinaciones lineales de esos dos vectores. ¿Sí? Esta es la forma rápida. ¿Por qué? Una, porque sabemos que necesitamos dos vectores para generarnos un plano. Entonces, con que encuentre dos que no sean múltiplos uno del otro, ya está. ¿Sí? Si yo a esto le agregara otro vector que sea combinación lineal de estos, ¿sí? También me estaría generando ese mismo subespacio. ¿Está bien? Estos son como que los mínimos, la mínima cantidad que necesito para generar un subespacio. podría poner más. Podría poner más, qué sé yo. A ese también lo puedo pensar como el generado por el 1, 1, 0, el 4, 1, menos 1, y no sé, se me ocurre la suma de esos dos. O cualquier otro vector que verifique eso. ¿Y dos veces 1, 1, 0? ¿Puedes poner? Sí. O sea, el 2, 2, 0. No, digo, generado por 1, 1, 0. ¿Y por el 1, 1, 0? No, porque esos dos son múltiplos. Ah, es el mismo. Y entonces tendría un solo vector, digamos, está bien. que me está generando. Sí, O sea, sí. encontraría solo los múltiplos de ese vector y eso me daría una recta. ¿Sí? Pero digo, este subespacio y este subespacio son el mismo. ¿Está bien? Porque esto en definitiva es una combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Esto es la forma rápida. La forma más lenta, con más cuentas, ¿no quieren que la hagamos? No, espera. No, perdón, sí. Bueno, pero es esto, es... La semana pasada lo hicimos en realidad, y yo les dije, esto lo vamos a usar para subespacio. Es despejar una variable en función de las otras, ¿sí? Y escribirlo después como en su forma vectorial, la ecuación del plano en forma vectorial, ¿sí? Es lo mismo que hicimos el otro día, ¿está bien? Entonces, si no quieren, no lo hago, pero si quieren, lo hago. Estamos jugados con Hay el que dar tiempo. mucho tema. Estamos jugados con el programa. Bueno. No lo reclamen, ¿eh? No. Veámoslo entonces. Veámoslo. A ver, está la... Es fácil. Cámbialo.
Cada vez beta. Podemos hacer con el otro método algo Sí, que podemos pueden hacer. ser de cualquiera de los métodos. Ahora voy a explicar con tiempos. Por las dudas lo explico, porque, a ver, digo, tenía x menos y, pero lo hago rápido. X menos y más 3z igual a 0. Entonces despejaba una variable en función de las otras. Voy a despejar la x. X es y menos 3z. ¿Sí? Entonces, un x y z pertenece a S. Si solo si, ese x y z se escribe de esta forma. El x es y menos 3z, el y es y z es z. Y ahora separo. Sí. Entonces me va a quedar y 0 más menos 3z 0 z igual a y por el 1 1 0 más z por el menos 3 0 1. Entonces a ese x y z lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores, del 1 1 0 y del menos 3 0 1. ¿Sí? Con y z pertenecientes a Tampoco era tan largo. no. Es más rápido. Pero lo hice más rápido. No tenés que pensar en. No tenés que estar adivinando. Por eso, pero depende, porque a veces es muy obvio. Por eso lo quise dar, porque si a alguno le resulta más cómodo una cosa que otra. Entonces, al subespacio S, por ejemplo, con esto de acá, estoy diciendo que lo puedo escribir como el generado por el 1, 1, 0 y el menos 3, 0, 1. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? No lo saco todavía. Ese pertenece a ese, ¿no? Pertenece a ese, sí. A cualquier por eso, o sea, yo le encuentro. Claro, es una manera de aplicar, no funciona. Amigo, con cariño. Ahora cuando terminen de copiar, lo que vamos a trabajar es dependencia e independencia lineal. Y este es el nombre que yo les decía, o algunos de los nombres que iban a recibir los vectores que no eran múltiplos, por ejemplo. Que no eran paralelos. Claro, que no eran paralelos. Ahora vamos. ¿Querés papel? ¿Estamos? ¿Ya está? Yo diría que sí, Bueno, a ver, esperen que por las dudas guardo esto.
Continuemos. No lo veo. No empezó el tema. Ya estamos. A ver, bueno, ya vimos eso. Vamos a ver independencia y dependencia lineal de vectores. A ver. Otra vez, suponemos que tenemos un conjunto de vectores, P1, B2, Bm, de un espacio vectorial B. Ese conjunto lo que suponemos no vacío. O sea, al menos tiene un elemento. Si consideramos esta combinación lineal, alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa m por Bm igualada al vector nulo, ¿sí? Al vector que tiene todos sus componentes a 0, ahí nos queda una ecuación. Y sabemos que esa ecuación va a tener una solución, seguro que va a ser que todos los escalares sean 0. ¿Sí? Si todos los escalares son 0, hacer 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bm me va a dar el vector nulo. ¿Sí? Bien. Ahora, si esa llegara a ser la única solución que tiene el sistema, que tiene la ecuación, entonces vamos a decir que el conjunto A es linealmente independiente. Es decir, si yo tengo un conjunto de vectores, ¿sí? Y planteo la combinación lineal nula de esos vectores, es decir, la combinación lineal igualada al vector nulo. Y la única solución que tiene ese sistema es el alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa m es igual a 0, entonces vamos a decir que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Si existen otras soluciones, con lo cual serían infinitas soluciones, entonces vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Linealmente independiente lo abreviamos con LI y linealmente dependiente con LD. ¿Sí? Copien y trabajamos algunos ejemplos donde se va a ver más claro. Claro, si planteas esa combinación lineal igualada al vector nulo, si la única solución que tiene esa ecuación es el 0, 0, 0, 0, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. Otras soluciones pueden ser 2 o tiene que ser infinitas. Son sí. infinitas porque en realidad sí, son infinitas.
también, entonces, un conjunto linealmente independiente, siempre que al plantear la combinación lineal alfa 1 por B1, alfa 2 por B2, alfa m por Bm, igualada al vector nulo, los alfa sean necesariamente cero. O sea, sea la única solución que tiene esa ecuación. ¿Estamos hasta acá? Bueno, voy a salir de esta pantalla así escribo los ejemplos. Ya, los ejemplos que vamos a trabajar son estos, pero los vamos a trabajar en hoja aparte. Bueno, el primer ejemplo entonces que tenemos es el conjunto formado por el 1, 2, 0 y el 0, 0, 1. Y vamos a ver si es linealmente independiente o no. ¿Sí? Preguntamos, ¿es LI? Para ver si ese conjunto es linealmente independiente, tengo que plantear la combinación lineal nula y ver si la única solución que tiene este sistema que me va a quedar es el 0, 0. Es decir, voy a plantear esto. Voy a escribir una combinación lineal de estos dos vectores. O sea, alfa por el 1, 2, 0 más beta por el 0, 0, 1. ¿Sí? Usé alfa y beta para no usar alfa 1 o alfa 2. Y esto lo igualo al vector nulo de R3. Y tengo que resolver esa ecuación. Tengo que encontrar alfa y beta. Si la única solución de esa ecuación es alfa igual a 0 y beta igual a 0, es porque ese conjunto es linealmente independiente. Si no, es linealmente dependiente. Entonces, ¿cómo me caerían las ecuaciones? Digo, yo tengo que hacer Alfa puede ser. Alfa. Alfa igual a ¿Cuánto 0. es alfa? alfa por Alfa 1 más más. beta por 0, tiene que ser 0. Sí. Después, alfa por 2 más beta por 0 tiene que ser 0. Y alfa por 0 más beta por 1 tiene que ser 0. O sea que en definitiva, ¿qué me queda? Alfa es 0 y beta Alfa es 0 y beta es 0. ¿Sí? Entonces, ese conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, este conjunto es LI. ¿Sí? Voy copiando el segundo ejemplo.
hacemos lo mismo que lo vamos a hacer. Claro. Sí, ahora plantean la combinación lineal de estos tres vectores igualado al 0, 0, 0. ¿Sí? Y hay que ver qué pasa con esos escalares. Si la única solución. Hay que tomar los tres, sí o sí. Sí, sí. Y ahora hay que poner Alfa, beta y gamma, o A, B y C, pongan lo que quieran. ¿Cómo? Alfa, beta y tita, ¿Cómo era la que era como así? lambda. sí, también. La digo borracho. Leí borracho. La digo borracho. Está dada vuelta. ¿Y bueno? Hagan eso y me dicen qué les queda. Se me desaparece. Tienen que ser el mismo número. A ver, te referís con el mismo número. O sea, beta, alfa, tienen el mismo. A ver. Para que el conjunto sea linealmente independiente, el alfa, el beta y el gamma tienen que ser ceros. ¿Sí? O sea, tienen que ser la única solución del sistema que te estás armando. Creo que no. Pero si tenés más soluciones que esas, Mientras entonces sean no. iguales, para que, o sea, mientras sean iguales, te va a dar por la raíz del Si cuando quiero sacar beta me queda 0 igual a 0, se me va beta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Y, entonces, y no tenés ninguna otra condición para beta. No, a mí me quedan sin cálculo. A ver. A mí me quedó que una tiene que ser igual a la otra. Claro, No hay que ser así. Negativa la otra. Negativa la otra. Claro. Eso. Bueno, lo planteamos. Sí. Alfa igual a O sea que tiene un infinito. A mí que alfa sería igual Si a me dan algo así, tiene infinitas soluciones. A ver cualquier valor igual a más. A ver, miremos. A ver, ¿esto qué quedaría? Menos alfa. Menos alfa, Menos lambda. menos gamma, Gamma. Igual a 0. igual a 0. Alfa más beta. Alfa más beta Igual a 0. igual a 0. Y beta más gamma igual a 0. Beta más gamma igual a 0. Entonces, a ver, de acá puedo sacar que Vamos alfa es igual a menos beta. menos gamma, ¿sí? Sí. Y a su vez alfa, Igual a menos beta. en realidad no me sirve. Vamos a escribir así. Acá era alfa igual a menos gamma y acá despejemos. Sí, pero espera una cosa. No, despejo acá primero. Si despejo en esta beta, beta me queda menos gamma. ¿Sí? A ver, despejé alfa en la primera y beta en la segunda. En la tercera, perdón. ¿Sí? Ahí te dice que alfa y beta son iguales. Acá me está diciendo que alfa y beta son iguales. ¿Sí? Porque alfa es igual a menos gamma y beta es igual a menos gamma también. Entonces, alfa y beta son iguales. Sí, que igual lo podría escribir así también, que menos gamma es igual a 0. Pero en realidad es distinto. Pero no. ¿Por qué?
Digo, a ver, Porque te quedaría menos Ah, sí, 2 es- gamma oh. igual 0. de la primera ecuación saqué que alfa es igual a menos gamma. De la tercera saqué que beta es igual a menos gamma. En particular, alfa es igual a beta. Todos de acuerdo en eso. Yo en la tercera reemplacé la segunda. Y me quedó que se me iba. Bueno, ¿Puede ser? habría que mirarlo bien. Pero hasta acá estamos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo alfa más beta igual a 0, es porque menos gamma me da 0. O sea, menos 2 gamma es 0. Entonces, ¿cuánto vale gamma? Menos gamma me da menos 2 gamma. Sí. Entonces gamma vale 0. Pero si gamma vale 0, ¿cuánto vale alfa y cuánto vale beta? 0. 0. ¿Sí? Entonces de acá sale que alfa es 0 y de acá sale que beta es 0. O sea, la única solución que tiene este sistema es alfa igual 0, beta igual 0, gamma igual 0. Pero- No entiendo porque No, eso no, las para. letras, no entiendo. Claro, pongámonos de si vos acuerdo. tenés- ¿Qué letras usamos? para Uso la vos, misma letra. reemplazás la segunda. Sí. ¿No queda que beta es igual a menos gamma? Yo tengo a Si veces. yo reemplazo en la segunda Ay, me están comentando los... el alfa, No, la segunda. digo, pero ¿despejaste de la primera algo? Alfa. Alfa, y le quedó menos gamma. Sí. Bueno, si el menos gamma lo reemplazas en la segunda ecuación por alfa, entonces te queda menos gamma más reemplazó. beta igual a 0. Sí. Pasó al revés. Entonces beta es igual a gamma. Eso. Te quedaría ahí. Y en el de abajo no te queda que beta es igual a gamma. Te queda que beta es igual a menos gamma. Igual acá. Pero... No. Pero eso se cumple si se consigue gamma es igual. Acá es acá. O sea, si es cualquier otro número, no. No. O sea, que finalmente... A ver, espera, déjame que me ubique otra vez. Sí, a mí también. Espera que voy a mirar lo que ¿Te hice. querés dejar reemplazarla en la última? Ahora miramos. Yo le puse que... ¿Qué lambda? Alfa igual a... A menos gamma. Y alfa es igual a menos. Entonces, que beta es igual a menos. Acá es como una Y la última es que beta es igual a menos alfa. A esto. A menos esto. De la última te sale. Estamos diciendo que alfa y beta son iguales. De la última es beta igual a menos alfa. ¿No? Menos Acá gamma. de esta y no reemplaza Sí. acá. Y no reemplaza acá. Pero entonces beta Pues sí. es igual a menos alfa. Por ahí, sí. Dice que beta Entonces, es cuando igual pongo a acá, me beta. queda alfa. Alfa más beta Bueno, entonces si vos tenés acá es 0. bueno, pero si vos sacás Pero se cumple para cualquier número. A ver, otra forma, vamos a hacer otra forma de resolverlo. Yo te puedo hacer una pregunta rápida. Sí. Porque, mira, si el primero me queda que si alfa es igual a menos esto, ¿no? Sería. No, pero- Alfa igual a menos gamma, sí. A menos gamma. Y abajo me queda que alfa y beta es igual a menos gamma. Yo puedo decir Alfa que es igual a beta, sí. Pero acá en la segunda no tengo la misma. Eso es lo que no Ah, entiendo. eso me Bueno, pero a ver, si alfa es igual a beta, ¿no? Igual te das cuenta que lo único que puede ser es 0 ahí. Pero, pará. Sí, vale. Si vos tenés, en la primera ecuación te queda que alfa es igual a menos beta. Sí. Y en la segunda te queda que B, ¿cómo era? Que alfa es igual a menos beta. Lambda. Lambda. O sea, para mí te queda un absurdo acá. En la última, ¿por cuál? Porque, bueno, yo hice con lambda, pero tenés alfa igual a menos lambda o algo. Sí. Después tenés B, beta igual a menos alfa. Y si querés igualarlo porque te da lo mismo, te da que beta es igual a alfa. Y en el otro te No, da que fácil, beta es igual a menos cuadrados. alfa. Y eso pasa solo Solamente así. cero. Sí. Entonces es linealmente independiente, no puede ser otra manera. Claro. Pero miren una cosa. ¿Vieron que yo reemplacé, acá reemplacé alfa y beta por menos gamma? ¿Sí? En la Porque a mí en la segunda última ecuación. me da otra cosa y utilizo otra letra, entonces no entiendo. Es más fácil con Gauss para ver si. Bueno, ahí vamos con otro. Pero digo, Ah, ¿vieron que yo reemplacé por menos gamma el alfa y el beta? Pero ustedes me decían, el alfa es igual al beta.
Bueno, pensemos en eso si quieren. El alfa es igual al beta. Entonces en esta ecuación, en alfa más beta igual a 0, tengo 2 veces beta, o 2 veces alfa, que es lo mismo. ¿Cómo? Ah, sí, listo. En esta segunda ecuación. ¿Dónde sacamos que alfa es igual a beta? Vamos otra Sí, vez. alfa no es igual a... Arranquemos Alfa es otra igual a vez. menos beta. Vamos otra vez. Alfa es De igual la a beta primera porque- ecuación, Porque alfa es igual a menos gamma y también está igual a menos gamma. de la primera ecuación despejamos alfa, nos dio menos gamma. Sí. De la tercera ecuación despejamos beta, nos dio menos gamma. Sí. Entonces alfa es igual a beta, Sí. ¿sí? Porque los dos son iguales al mismo valor. Bueno, ahora en la segunda ecuación, tener alfa más beta igual a 0 es lo mismo que tener alfa más alfa igual a 0, o beta más beta igual a 0. Porque si son iguales, Claro. entonces o tengo 2 veces alfa o tengo 2 veces beta, que es lo mismo. ¿Sí? Y eso igual a 0. Entonces, tengo 2 veces alfa igual a 0 porque alfa es 0. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Y si alfa era igual a beta, entonces beta también es 0. Y si alfa es 0 y alfa era igual a menos gamma, entonces gamma es 0. Y es coherente con la otra ecuación, la de si beta es igual a menos gamma y beta es 0, entonces gamma es 0. Me quedaron alfa, beta y gamma igual a 0. Acá lo hice despejando. Puedo usar Gauss también para resolverlo. O sea, pasar de estas ecuaciones a su forma matricial. O sea, yo podría pensar en esto. ¿Me permiten pasar la pantalla? Sí. Igual. Sí, ¿Sí? sí, pasado. No. Sí. Igual después esto yo lo sumo y lo tienen, ¿sí? Pero digo, tenía. El sistema era, ¿cómo les había quedado? Menos alfa, menos gamma, igual 0. Alfa más beta igual 0. Y beta más gamma igual 0. Digo, si quisieran podrían pasar al sistema de ecuaciones. O sea, a la forma matricial. Es menos 1, menos 1, 0. Menos 1, 0, porque tengo alfa, beta, gamma. Ah, sí. Entonces es menos 1 más 0 beta, o sea, menos 1 por alfa más 0 por beta, menos 1 por gamma. Entonces tendría menos 1, 0, 1. Acá tendría 1. ¿No es menos 1, 0, menos 1? Exacto. Sí, ya. En la segunda tendría 1, 1, 0. Y en la tercera tendría 0, 0, 1. 0, 1, 1, perdón. ¿Sí? Eso multiplicado por el alfa, beta, gamma, tiene que ser igual al 0, 0, 0. ¿Sí? Y resuelvo ese sistema. Si ese sistema tiene una única solución, Tiene una única solución. bueno, que sí tiene una única solución, pero si tiene una única solución, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Si tiene infinitas soluciones, porque no puede pasar que no tenga solución, porque es un sistema homogéneo, ¿sí? Siempre tiene solución el 0, 0, 0. Si tuviera infinitas soluciones, entonces es linealmente dependiente. A ver, esto lo puedo resolver por Gauss, triangulando, o incluso, como es una matriz cuadrada, podría usar el método matricial para resolver el sistema. Si el determinante de esta matriz es distinto de 0, ¿cuántas soluciones tiene el sistema? Si el determinante es distinto de 0, tiene una única solución. Si el determinante es 0, tiene infinitas soluciones. Y esa es otra forma de resolverlo y de poder decir si el conjunto es linealmente independiente o no. Pero solo si la matriz asociada es cuadrada. ¿Sí? Bien. Anótense esas cosas y vemos un par de ejemplos y terminamos. ¿Cómo nos dijo que había, o sea, el beta, el beta está en 0, 1, 1, como beta en 0, 1, 1. Digo la matriz de la Ah, la matriz lo sacás de acá. Es menos 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1, 1, 0. Ah, yo lo estaba sacando de... No escribimos los vectores.
¿sí? Sino que escribimos los coeficientes de este sistema. Lo que pasa es que terminan quedando los vectores puestos como columnas, pero hay que mostrar de dónde viene esa matriz, si uno arma la matriz. Y lo que yo les decía de dos vectores que no son uno múltiplo del otro, esos dos vectores son linealmente independientes. Vieron que les decía que para generar un plano necesitaba dos vectores que no fueran uno múltiplo del otro, o sea, o que no fueran paralelos. ¿Tiene infinita? Eso significa que esos dos vectores son linealmente independientes. No, tiene una única solución. Si calculas el determinante, te tiene que dar distinto de cero. Te va a dar distinto de cero. Al revés. Ojo con eso. Profe, dijo de que si eran múltiplos son linealmente. No, si no son múltiplos. Claro. Si llegué a decir Claro. que si son múltiplos son linealmente independientes, lo dije mal. Pero lo que quería Por eso, decir pero- era... Sí, no me acuerdo ahora, pero la idea era decir, si no son múltiplos entre sí, Bueno, si el determinante es igual a 0, tiene... si el determinante es igual a 0, ese sistema tendría infinitas soluciones, entonces los vectores serían linealmente dependientes. Y si es diferente de 0, se le dé. Es el LI. linealmente independiente. Sí, porque tendría una única solución, el 0, 0, 0. Y No, digo, si es compatible determinado, que se le dé. no, si es compatible Ah, determinado LI. porque tiene una única solución. Y esa solución tiene que ser el 0, 0, 6. Si es compatible indeterminado, tiene infinitas. Les escribo un ejemplo más y miramos. ¿Qué número de ejemplo es? ¿3? Sí. Supongan que tienen este conjunto. Es el conjunto de vectores. ¿Es linealmente independiente? Sí. Perdón, independiente. ¿Sí? Si yo planteo la combinación lineal nula, o sea, alfa por el 2, 1, más beta por el 0, 0, igual al vector 0, 0. Las únicas soluciones, las únicas posibles combinaciones lineales que verifican eso son alfa igual 0 y beta igual 0. Sí. Para todos. O sea, digo, con alfa igual 0 y con beta igual 0 es cierto que se cumple esta igualdad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tomo alfa igual 0 y beta igual 4? No pasa nada. También. También se cumple. ¿Sí? Pero al revés no. Al revés no, pero no importa. Encontré una combinación lineal, ¿sí? Con alfa igual 0 y beta igual 4, por ejemplo, que hace que pueda obtener el vector nulo. Eso es dependiente. Entonces el conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Porque la única forma de tener esta combinación lineal nula no es que alfa sea 0 y beta igual 0. Hay más soluciones. ¿Sí? Pero con las más opciones, sí o sí tiene que ser alfa igual 0. Sí, Con otra, bueno, sí. y la otra igual a cualquier cosa. Claro. Entonces, la respuesta es no. O sea que si dentro del conjunto tenés un elemento que es nulo, siempre te va a quedar que es dependiente. Exactamente. Cualquier conjunto que tenga al vector nulo, ¿sí? Cualquier conjunto de vectores que tenga al vector nulo es linealmente dependiente.
¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer el 19. Lo hacemos la semana que viene. Así terminamos con estas definiciones. Pero para la semana que viene, piensa en el 19, por favor, del trabajo práctico 3. Así no. ¿Está bien? Es feriado. Lo vamos a hacer. Salgo de la pantalla. Es el feriado de ni una menos. Y uno menos. Nadie menos. Nadie menos. Sí, ahí tienen algunos ejemplos más, pero después nos miran esos. Y vamos a ver algunas observaciones. Que las ¿Copiamos o no? Las pueden copiar después. Yo les subo. Les prometo que esto se lo subo. ¿Sí? Se lo anotan después. Vale la pena anotar. Sí. Pero quiero comentarlo ahora, así puedo dar un par de definiciones más, pero esto yo se los paso. ¿Sí? Dice, si A es un conjunto linealmente dependiente, entonces alguno de los vectores de ese conjunto A es combinación lineal de los restantes. ¿Sí? O sea que si ustedes ven un conjunto de vectores y se dan cuenta que alguno de esos vectores es combinación lineal de los otros, no sé, por ahí uno es un múltiplo de los otros, de alguno de los otros, o tienen 3 vectores y uno de esos vectores es la suma de los otros dos, o sea, es combinación lineal, entonces ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Les anoto, así lo tienen. Por ejemplo, si tengo este conjunto, el 1, 1, 0, 2, 0, 3 y el 3, 1, 3. Este vector, el 3, 1, 3, lo obtuve sumando estos dos, los dos primeros. Entonces, como el tercer vector es suma de los dos primeros, este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces, si este es B1 y este es B2, este de acá es B1 más B2. ¿Está bien? Y si es recto también, ¿no? Sí. Sí, es una combinación lineal. Después, cualquier conjunto de vectores que contenga el vector nulo es linealmente dependiente, que es lo que comentamos antes. Si en R2 tengo un conjunto de vectores de más de 2 vectores, seguro es linealmente dependiente. ¿Sí? Y si en R3 tengo un conjunto de vectores de más de 3 vectores, seguro es linealmente dependiente. ¿Está bien? O sea, eso tómenlo siempre. Y después, cualquier conjunto formado por un solo vector, que no sea el vector nulo, es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este conjunto, el 1, 4, 7, es LI. Porque está formado por un solo vector, no nulo. O sea que tiene una sola solución. ¿Por qué? Porque cuando planteemos la combinación lineal alfa por el 1, 4, 7 igualada al vector 0, 0, 0, la única solución que va a salir es que alfa tiene que ser 0. ¿Sí?
¿Está bien? En el examen te lo podemos responder así con estas observaciones. Sí. Esperen que les defino lo que es una base y terminamos. ¿Qué se ríe? Sí. Hacer ruido de lápices así la próxima. Les defino lo que es una base y terminamos. Es una base. Bueno, paso esto, pero ustedes lo van a aprender. Unos jueguitos ahí, digamos. Hace jueguitos en tu casa. A ver, chicos, préstenme atención, por favor. Sí, pero. Gracias. No tengo computadora. Totales. Otra vez tenemos un conjunto A de vectores, ¿sí? Ese conjunto va a ser una base de un subespacio S si se cumplen dos condiciones. En primer lugar, ese conjunto tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Y en segundo lugar, todo elemento, todo vector del subespacio S tiene que poder escribirse como combinación lineal de los elementos de A. Es decir, ese conjunto A me tiene que generar el subespacio S. Entonces, para ser base, para un conjunto de vectores ser base, tiene que ser linealmente independiente y generarme todo el subespacio S. ¿Sí? Esa es la definición de base de un subespacio. Anoten eso y vemos un ejemplo. Terminamos de ver esto, vamos a algunos ejemplos más. Vemos complemento ortogonal. Primero, vemos dimensión de un subespacio. Algunos ejemplos más de esto. Complemento ortogonal de un subespacio. Y arrancamos con transformaciones lineales. Vemos todo lo que podamos en transformaciones lineales. Y recuerden, trabajen en el ejercicio 19 del trabajo práctico 3, así lo miramos. Pero hasta ahora esto no viene siendo súper complicado, sino que son muchas cosas. Son muchas definiciones, pero no es, Pero puesto la verdad que no es mecánico. difícil. Y terminamos trabajando con rectas y planos, así que, ¿sí? O sea, es, Pero lo de transformaciones lineales sí es complicado. tampoco es tan difícil, pero bueno. Creo que lo más complejo es lo de recto y plano, en realidad. Después todo esto es muy mecánico. Sí, también. Bien, entonces, base de un subespacio es un subconjunto de vectores del espacio vectorial B que es linealmente independiente y me genera todo el subespacio S, ¿sí? Entonces, tenemos como ejemplo el conjunto A formado por el 1, 0 y el 0, 1. Hoy vimos que ese conjunto me generaba todo R2, ¿sí? Que cualquier vector de R2 lo podía escribir como combinación lineal de esos dos vectores. A su vez,
podemos ver que estos dos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Precisamente una forma de verlo es porque uno no es múltiplo del otro, ¿sí? Si no, escribo la combinación lineal nula. Alfa por el 1, 0 más beta por el 0, 1 igual a el 0, 0. Y Una pregunta, ahí C es una base. ¿Puede tener más de una base? Exactamente. Si tenemos en un espacio vectorial de dimensión finita, tenemos un subespacio que tiene una base, tiene infinitas bases, ¿sí? Pero igual eso lo vamos a trabajar más la semana que viene. Pero entonces, si yo escribo la combinación lineal nula, me va a salir que alfa tiene que ser 0 y beta tiene que ser 0. Entonces el conjunto es LI. Entonces genera todo R2 y es linealmente independiente. Acá vamos, ¿no? Alfa igual 0, beta igual 0. Entonces A es LI. Y además A genera R2. Entonces A es una base de R2.